Hey, buenos días, Dios te bendiga, te saluda en esta mañana el evangelista Gary Lee. Para todos los que me ven siempre, que me siguen a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo, estamos hoy estamos a 20, creo ya, 20 de febrero del 2020, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Estamos muy contentos. La semana que viene estaremos saliendo para Israel con un grupo extraordinario, una gran bendición. Les saludo de acá de la ciudad de El Paso, Texas. Y bueno, tenemos que seguir orando también por el pueblo cristiano en todo el mundo. Yo tengo mucho tiempo que les estoy comunicando sobre el tremendo momento que vivimos históricamente hablando, ¿no? Y estamos en la recta final, proféticamente hablando. Estamos viendo una tremenda cantidad de persecución contra la iglesia como nunca antes hemos visto. Allá en Europa, en la parte norte, hay un país que se llama Finlandia. Finlandia tiene fronteras con Suecia, Noruega y con Rusia también. Es un país bastante pequeño, tiene 5.5 millones de personas. Su sistema político es un sistema parlamentario, igual que Inglaterra, que Israel y otros tantos países europeos. Resulta que hay una ministro o una ministra, depende a quien usted le pregunte si es correcto, apropiado en el lenguaje, en el castellano, pero hay una persona que pertenece al parlamento, es una mujer de 60 años. Su nombre es Päivi Räsänen. Es una mujer que tiene años ahí, es una cristiana, pertenece al partido cristiano demócrata, y ella en los últimos días ha estado hablando del Señor Jesucristo y ha expresado su fe. Y bueno, déjeme explicarle un poquito cómo está la cosa en Finlandia, para que usted tenga un poquito de idea de lo que está pasando, no solo en Finlandia, sino en el mundo entero. Porque la persecución contra la iglesia cristiana es a nivel mundial. El año pasado, creo que fue en octubre o noviembre, cuando fui a Chile con el pastor Marcos Morales, vimos aquel movimiento grande de personas que llegaron a la ciudad de Santiago, 1.200.000 personas. Yo sé que fue una cuestión política contra el gobierno, pero también es un grito de parte de los ateos, los anarquistas y los enemigos de todos los que somos cristianos y amamos, creemos y predicamos y enseñamos los preceptos, principios de la palabra del Señor. Esta gente que se levantan, por ejemplo, en protestas en las calles, no son cristianos, son enemigos de la iglesia cristiana. En Finlandia están preguntando si están a punto de ilegalizar el cristianismo, o sea, hacer que el cristianismo sea ilegal. Esta mujer, Päivi Räsänen, hace unos años escribió un documento donde ella enseñaba que el matrimonio, de acuerdo a la Biblia, debe ser entre un hombre y una mujer. Y esto lo consideran un escrito de odio por lo que estamos viviendo. Y usted sabe que ahorita la comunidad grande LGBTQ en todo el mundo está exigiendo que se le considere. Ellos tienen su derecho, su prerrogativa. El mundo es libre de pensar y vivir como quieran ellos. Pero sabiendo que la Constitución de Finlandia dice que vive conforme la palabra y la fe en Dios, y ahora están viendo que están totalmente en contra de todo esto. Finlandia es un pequeño país, 5.5 millones de personas. Lo que está pasando en Finlandia, que podría llegar, porque están demandando a esta mujer, y el primer ministro de Finlandia ha presentado cargos de demanda en la corte que posiblemente podrían llevar a una pena de prisión. Fíjese bien, por la posición conservadora de esta mujer que es ministro del Parlamento. Una mujer de 60 años que simplemente cree en Dios. Ahora, el 70% de la población de Finlandia es luterano. Son luteranos ellos, es luterana. La religión luterana recuerda la Reforma Protestante, Martín Lutero. Sin embargo, dicen que la mayoría de los que son luteranos lo son de nombre, nada más porque nacieron, heredaron la religión, pero menos de una tercera parte de la población de Finlandia cree en Dios. O sea que la mayoría, el más del 75% en Finlandia son ateos. Hace unos años que mi esposa y yo fuimos a la República Checa, antes era Checoslovaquia, y estuvimos ministrando también en una iglesia en Praga, que es la capital.
Conocimos diferentes ciudades, viajamos afuera también, viajamos a Austria y otros, pero estuvimos específicamente en la República Checa, que es una ciudad muy bonita, aparte de todo, muy preciosa, de la era medieval. Tiene un puente que se llama The Charles Bridge. Pero sin embargo nos dimos cuenta que 85% de la población de la República Checa es atea. Pero tiene muchos templos, muchas catedrales, muchos edificios religiosos. Incluso tuve el privilegio de estar dentro de la iglesia donde predicó Jan Hus, que fue quemado en una hoguera pública por la Iglesia Católica en el 1400 y algo, antes de la Reforma Protestante. O sea que estamos viendo el continente europeo, donde hay mucho movimiento en contra del cristianismo. Imagínate tú, el lugar donde nació la Reforma Protestante, el movimiento de la iglesia luterana, y que ahí se expandió, y los protestantes, los evangélicos y todo. Y ahora muchos de estos países están en contra del cristianismo. China condena el cristianismo. Pakistán, en la India hay mucha persecución. En Irán, en Irak, en muchos de estos países árabes, en Indonesia, ahora como ha crecido el 85% son todos musulmanes. A nivel mundial, en el planeta Tierra, hay una gran persecución en contra de los cristianos. Todavía no ha empezado la persecución en países en Latinoamérica, pero ya está llegando. Recuerde que hace unos años persiguieron a los cristianos en lugares como, por ejemplo, Chiapas, México, y otros tantos lugares de la República Mexicana. Allá en la sierra, en las montañas, hay grupos que van en contra de los evangélicos. En Guatemala, todavía no, gracias a Dios, pero pudiera llegar. Centroamérica, Sudamérica, estamos viendo cosas tremendas que están pasando. A nivel mundial sabemos que en los últimos tiempos la profecía se está cumpliendo y hay una gran persecución en contra de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Que estamos ya en la gran tribulación? De ninguna manera. Absolutamente que no. Sabemos que estamos en la expectativa del rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero que hay persecución, lo hay como no la ha habido en mucho tiempo. Obviamente la iglesia cristiana, que tiene 2000 años de historia, fue perseguida durante sus primeros 2-3 siglos. Y posteriormente hubo mucha persecución, y luego en los siglos 11, 12, 13, 14, 15, la Santa Inquisición, que fue una persecución unido a la iglesia católica con los reyes de España y otros tantos líderes de Europa. Pero también hace 100, 200 años persecución, y ahora vuelve la persecución. El cristianismo hoy en día está bajo una tremenda persecución. Aquí en Estados Unidos, aquí donde vivo yo, las fuerzas demócratas, el partido demócrata, es el partido que se ha ido tan a la izquierda, tan liberal, tan al extremo, que ahora están hablando y pensando que llamándonos a nosotros cristianos, que somos prácticamente terroristas. Algunos de ellos han dicho esta palabra, han vociferado esta terminología. Oh, estos cristianos que son fanáticos, que son legalistas, que aman a Dios, estos son casi terroristas. Así nos llaman a nosotros, los cristianos, que todavía creemos en los preceptos de la Biblia. Por eso es que hoy tenemos una cantidad de cristianos que han vendido el evangelio. La apostasía ha llegado, y muchos de estos falsos cristianos, herejes, apóstatas, se han ido al lado de los de la izquierda, de los liberales. Este tema no lo toca nadie ni con una vara de 1000 metros. Pero en Canadá, por ejemplo, 40 años atrás, era una nación muy conservadora. Llegaron todos estos de otros países, y ahora la presión política contra el gobierno. El primer ministro que tienen ahora, Trudeau, el muchacho este joven, es completamente de la izquierda. Donald Trump, por eso es tan odiado. Escuche bien esto. Por eso es que el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, es tan odiado. Odiado, pero literalmente con un odio apasionado, increíble, de la izquierda. Lo odian, que quisieran. Hay algunos que hablan hasta de la muerte de él, del presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un hombre que habla de Dios. Mire, hace unos días, creo que fue el domingo, estuvo en esta gran carrera que se llama Daytona 500. Y él dijo 3 cosas poderosas. Él dijo, primero Dios, segundo la familia, y tercero nuestro país. God, family and country. Eso fue lo que dijo él, hablando de Dios constantemente.
en sus discursos, en sus rallies, donde quiera está hablando de Dios. Y esto la mayoría de los políticos hoy en Washington no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque si algunos eran cristianos de nombre, escondían la fe cristiana. Pero este hombre anda públicamente y abiertamente hablando de la fe cristiana. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y por eso es que lo odian. La mayoría de las celebridades de Hollywood, los actores, los productores de televisión, lo odian con un odio pero diabólico, increíble. El Partido Demócrata, que yo le voy a decir la verdad, 40 años atrás no era así, porque los demócratas y los republicanos, los dos partidos fuertes, eran prácticamente más o menos iguales, tiempos atrás, pero ahora ha sido un partido totalmente secuestrado por fuerzas de la izquierda, completamente, pero tan izquierda, que tienen que ir aceptando y abrazando todas las diferentes políticas de estos grupos completamente extremistas. Esta nación americana está hoy en la balanza con Dios, porque Dios le ha dado una oportunidad, permitiendo que este hombre se levante como presidente para traer libertad a los cristianos. Los cristianos predicamos con plena libertad ahora para bendecir a Israel. Y vemos cómo están las cosas en otros países. Amigo, hay persecución en el mundo como no hemos visto en siglos. Y la cosa no va a mejorar, va a ir de mal en peor. En la China comunista, el presidente dictador Xi Jinping, este hombre ha lanzado una persecución, una campaña de persecución en contra de la iglesia cristiana, literalmente. Es impresionante. Quemando sus Biblias, destruyendo sus iglesias, encarcelando sus pastores y diciendo que es un crimen predicar sobre la Biblia en las calles. Y ahora quieren hacer lo mismo en Finlandia. Finlandia hará ilegal el cristianismo. Esta mujer, no digo pobre mujer, Päivi Räsänen, es una mujer cristiana que ella ha expresado su posición, que ama a Dios, y están completamente en contra de ella. La han llevado a juicio, imagínate tú. Y el primer ministro está diciendo que podrían ilegalizar, o sea, hacer ilegal el cristianismo en un país donde dice la misma constitución, la fe en Dios y en la Biblia. Finlandia, pegado con Noruega, Suecia y Rusia. Y esto está pasando en todos los países del mundo. Llegó el momento de que nosotros levantemos bandera y proclamemos nuestra fe. Si estás en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en Suecia, en Italia, en Alemania, España, Rumanía, en donde quiera que te encuentres, levanta tu fe por el Señor. El apóstol Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Y yo nunca me avergonzaré del nombre de Jesús. Estos grupos de anarquistas, te repito, que se levantan en Ecuador, en Chile, en Perú, estos locos que se levantan en diferentes países, todos son movidos por fuerzas del diablo. Satanás está dando patadas de ahogado. Satanás sabe que le queda poco tiempo y que Jesucristo viene pronto. Y viene por una iglesia que le ama en espíritu y en verdad. Los últimos días, los últimos tiempos, Cristo viene ya. Amigo, defiende tu fe. No te avergüences de ella. Pablo dijo terminando su ministerio y su vida en la tierra, 2 Timoteo 4:7, porque yo he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Guarda la fe. Que Dios ayude a nuestra hermana Päivi Räsänen en Finlandia, y que la gente de Finlandia, los pocos cristianos que hay, se levanten con agallas, con valentía y digan, no vamos a permitir que Finlandia se haga ilegal el cristianismo. Las puertas se están cerrando para muchos países el cristianismo por esta razón también, porque los cristianos no son valientes, atrevidos. Agarre al toro por los cuernos, levántese, échele ganas y hable fuertemente la fe. Judas decía que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Judas verso 3. Los últimos días, esté usted en Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, México,
China, Brasil, Malasia, Kuwait, Israel, Turquía, Francia, defienda la fe. Oremos por los cristianos de Finlandia. Hey, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Diciéndote como siempre, Jesucristo viene pronto. Shalom.